continuar. Bienvenidos esta mañana. Vamos a continuar con el segundo día del coloquio, el segundo y último día de nuestro coloquio, problemas contemporáneos en filosofía. El doctor Javier Echeverría va a complementar ya la presentación que ha venido dando estos días, espero especialmente la de ayer, ¿sí? Con esta otra conferencia, ¿sí? Que se llama De la nube a la caverna digital. Lo leo así porque es una modificación de último momento debido a la discusión de ayer, ¿sí? No, me ha planeado otro título, entonces por eso me fijo cuál es el nuevo, ¿sí? Entonces son las 10:30, ¿sí? Más o menos como 11:30, 11:35 vamos a cerrar la conferencia para que hayamos 15 minutos de discusión y podamos tener un breve receso antes de la conferencia de la doctora Hack, ¿sí? También en la conferencia de la doctora Hack ha habido un cambio debido también al tipo de público con el que contamos y también a las discusiones que se han venido dando, ¿sí? Entonces, más que complementar la lectura de ayer, la conferencia que era Proof and Evidence, va a ser algo sobre la credibilidad, ¿sí? Ya que el público es fundamentalmente filosófico, ¿sí? Bueno, pues sin más le doy la palabra al doctor Echeverría, ¿sí? Gracias. Muy bien, muchísimas gracias y muchas gracias por su presencia. Yo voy, efectivamente, el título inicial es el del programa, pero he añadido un subtítulo, como suelo hacer, ¿no? Pues en los coloquios. Si los coloquios son coloquios, pues a lo largo del coloquio, digamos, uno va modificando sus posturas y introduciendo matices, ¿no? Entonces, por eso he introducido este subtítulo para abordar la nube, el cloud computing, la cueva digital, sin duda, que eso lo voy a desarrollar en el término cueva. Está implícita la metáfora de la caverna de Platón, con la cual voy a empezar hablando, pero he decidido al final concretarlo en el ámbito educativo, en donde, a mi entender, se está produciendo un cambio radical, en particular en el mundo universitario, una gran transformación y que, ya lo dije ayer de manera un poco brutal y abrupta, como se quiere decir, digamos, yo considero que las universidades, no todas, pero muchas, van siendo obsoletas para el mundo actual, para el mundo contemporáneo. Eso no quiere decir que vayan a desaparecer, porque las instituciones es muy difícil que desaparezcan, tardan mucho en desaparecer, se crean muy fácilmente las instituciones, pero luego se cierran muy difícilmente. Hay una ley de inercia institucional, no sé si alguien la ha estudiado, pero vamos, es muy cierta. Entonces, digamos, hay amenazas, como la que ayer comentábamos con Susan Hall, de la burocracia, digamos, amenazas internas a las universidades, para las universidades, dentro de la tecnoeducación, pero también amenazas externas, y entonces me voy a referir a la nube como amenaza, también una oportunidad, sin duda, pero en particular subrayaré, digamos, los aspectos más preocupantes, los riesgos derivados de la implantación de la nube, el cloud computing, en el mundo universitario. Bien, entonces si pasamos, no sé si alguien me puede dar a esto, si no me pongo yo allí, además estaría muy bien que estuviera yo allí por motivos retóricos, bueno, que explicito de todos modos, ¿no? Como empiezo con la caverna de Platón, mientras ustedes van leyendo el texto, diríamos que háganse ustedes a la idea de que eso es una caverna, esta sala es una caverna, está bien, ¿no? Entonces, yo he traído este ordenador aquí y lo pongo aquí en la mesa, en realidad, por un motivo retórico, sin más, es decir, estamos juntos en una caverna, esto es mi cueva personal digital, yo voy a hablar de la cueva digital, y con eso ya establezco una diferencia básica entre la caverna, que es colectiva, en donde hay muchos prisioneros,
ustedes no están prisioneros, pero háganse a la idea de que están prisioneros, o sea, que no pueden salir, además están ustedes obligados, están encadenados a su asiento y están obligados a mirar aquí. O sea, por ahora lo están haciendo bien, ellos están cumpliendo su papel de prisioneros en la caverna platónica, pero claro, cualquiera puede tener la tentación de que hay una boca de la caverna, y eso lleva a un mundo real. O sea, yo voy a hablar de un mundo virtual, ficticio, desde luego, ficticio, una ficción muy impresionante. La nube no es una ficción, sin duda la nube, y la metáfora misma es una ficción, pero en cualquier caso, pero es el futuro. O sea, ya nuestros correos electrónicos están en la nube, y la gestión, las bibliotecas pasan a estar en la nube, la música pasa a estar en la nube. Es decir, que cada vez más esta nube, digamos, succiona buena parte de los productos culturales y de los contenidos y del propio conocimiento humano, ¿no? Pero háganse a la idea, por lo tanto, de que no hay salida, esa puerta es una ficción, porque si salieran ustedes a este patio, ¿no? Lo llaman ustedes de las estatuas, eso también es una ficción, y esto es lo que dice Platón. Es decir, que el mundo real, entre comillas, es una ficción, y por lo tanto, digamos, hay que... todos los seres humanos estamos obligados, encadenados, efectivamente, como estamos en el mundo, o sea, estamos en el mundo, somos cuerpos, y necesariamente nuestro entorno es la biosfera, entonces estamos encadenados a la biosfera, no solo a la biosfera, sino al espacio-tiempo. Es decir, ya se ha dicho en este coloquio, y en realidad en el anterior más, que el encadenamiento en este caso es al tiempo, o sea, no tenemos vuelta, no tenemos retorno. No podemos volver al pasado. Imaginariamente sí, o sea, es decir, el arte todo lo puede, y mundos imaginarios y la capacidad humana para retornar al pasado, me está viniendo a la memoria El Regreso al Futuro, la serie que habrán visto ustedes seguro, ¿no? Entonces, el mito del retorno al pasado, pues es un mito, pero físicamente no es posible, porque hay leyes de la física que impiden que un cuerpo físico, los espíritus son otra cosa, o sea, que los espíritus pudieran volver al pasado, esto yo lo dejo abierto, pero que el cuerpo, por las leyes de la termodinámica, no podemos retornar con nuestro cuerpo, digamos, al pasado, y por lo tanto, ese es el encadenamiento de los seres humanos al tiempo físico. Entonces, y estamos siempre obligados a ver nuestro entorno, a ver la naturaleza, ¿no? Pero entonces la fuerza de la metáfora, de la alegoría, pero no es una metáfora, sino que es una alegoría de Platón, es que pues esto es que estamos, que todo esto, aunque no los veamos, porque nosotros estamos obligados a proyectar, pasamos a la siguiente, por favor, es una de las ilustraciones, está en internet sin más, de la caverna de Platón. Y voy a levantarme yo para verla también, entonces no es gran cosa, pero como imagen, pero de todos modos ahí se puede ver que hay una gran pared, y entonces unos señores, estos encapuchados, van pasando unos objetos por delante de la pared, hay una luz, un fuego, que proyecta sombras sobre la pared de la caverna. Aquí estamos los prisioneros de la caverna, y nosotros lo que vemos son sombras. O sea, cada vez que vemos pues, la vegetación, los árboles, las propias serpientes, que yo ayer estuve buscando a ver si había, pero no, ya me dijo Ana, que están en una zona más escondida del jardín, pero las propias serpientes son sombras. O sea, es decir, y nosotros mismos. O sea, esa es la fuerza de la metáfora de Platón, o por lo menos el punto que a mí más me interesa. No es que yo crea en Platón, pero heurísticamente la metáfora y la alegoría de Platón es muy rica. Entonces, estamos en el mundo físico, en el mundo sensible, viendo solo sombras proyectadas mediante este tipo de artefactos, que son los que a mí me interesan, los que yo me voy a centrar, estos objetos artificiales, como prefiero llamarlos. Y claro, entonces el filósofo platónico dice, bueno, todo el mundo es un engaño, todo es una ficción, o sea, el mundo real, el mundo físico, biológico,
es una ficción, incluidos nuestros propios cuerpos, o sea, y por lo tanto hay que salir de esta caverna, intentar buscar la verdad, exactamente la verdad, y la verdad se encuentra en el cosmos noetos, en el mundo de las ideas platónico. Entonces el filósofo es aquel que intenta salir de la caverna, y precisamente por eso que descree de lo que ve, descree de las percepciones e intenta salir de la caverna. Y bueno, lo que le sucede es que al salir de la caverna, claro, queda deslumbrado, prácticamente se vuelve ciego al ver lo que el mundo de las ideas, que es un auténtico esplendor, y entonces, en fin, vuelve dentro de la caverna e intenta explicarles que no, que vivimos en un mundo ficticio, en un mundo de sombras, venid conmigo y atended a las ideas, o sea, lo importante son las ideas, no los objetos, no las cosas. El mundo real son las ideas, ¿no? Es el principio del idealismo platónico, ¿no? Entonces, claro, nadie le cree, dice, bueno, estás loco, o sea, y entonces efectivamente, pues esta es la fama que tienen los filósofos de Platón. Platón en el diálogo El Sofista dice que si tuviéramos que comparar los locos y los filósofos, no habría discernimiento entre los dos grupos, o sea que los filósofos son como locos, o sea, si no están locos directamente, o sea que bien, entonces de esa tradición venimos los que nos dedicamos a la filosofía, y por lo tanto diríamos tenemos una faceta artística, o sea, de artes, artes del discurso, arte de los conceptos, y artes también de las alegorías, de las metáforas, ¿no? Y entonces el ejemplo del relato de la caverna de Platón es muy bello, realmente sigue teniendo una virtualidad. Y pasamos a la siguiente imagen. Esto ya, digamos, son interpretaciones mías, pero también con citas al respecto. O sea, el mundo empírico es una caverna. Como ejemplo, vuelvo a la sala, esto es una caverna, yo soy una ficción, o sea, yo soy una ficción, no lo ven ustedes, pero ahí pues, en una quinta dimensión hay alguien que me proyecta, pero ustedes mismos también han sido proyectados por estos, que es lo que a mí me interesa y lo que subrayo en este libro mío, Entre Cavernas, que es un libro que solo se distribuye en PDF, por internet, y que a quien quiera, como he puesto mi correo electrónico, me lo piden y se lo enviaré yo mismo personalmente. Entonces, en esta alegoría platónica, en esa paredilla sobre la que hablé luego con aquellos señores encapuchados, estos monjes, ¿no? Unos hombres transportan toda clase de objetos cuya altura sobrepasa la de la pared, y estatuas de hombres o animales, es decir, ahí vamos nosotros, o sea, es decir, llevan mi propia imagen. Yo no soy más que la sombra de ese auténtico Javier Echeverría que está siendo llevado por unos hombrecillos, ¿no? O sea, por unos hombrecillos a través de una pared, y ustedes están viendo la sombra, la proyección digamos, de mi auténtico yo, o mi auténtico personaje, ¿vale? Entonces, están los animales exactamente igual, incluidas las serpientes, y bueno, y todos los objetos en general, ¿eh? O sea, entonces, intenten ustedes imaginar este tipo de situación, y también el último matiz que a mí me interesa extraordinariamente, que entre esos hombrecillos, Platón no dice más de estos hombrecillos, o sea, Platón no dice más. Entonces el misterio para mí está en los hombrecillos. O sea, no es tanto a mí lo de la boca de la caverna, bueno, ánimo ya a ello, ¿no? Y que estamos en una ficción, vale, o sea, yo como lector digamos, y atento de Leibniz pensaba que todo el mundo, entre comillas, real es ficción, o sea, todo el mundo, salvo las sustancias, salvo las mónadas, o sea, entonces, pero los cuerpos humanos son ficticios, son fenómenos, pero no ficticios, sino fenómenos bien fundados, y ficciones bien fundadas, pero todo el ámbito fenoménico es ficción, o sea, entonces precisamente por eso es un pensador barroco, es un pensador del engaño, digamos, de la ficción, ¿no? O sea, salvo las sustancias. Pero para Leibniz, en fin, recordando a un colega que intervino anteayer sobre las sustancias, no todo es sustancia, sino solo los seres vivos. O sea, las plantas son sustancias, los animales son sustancias, nosotros somos también sustancias, pero el resto no. O sea, la mesa no es una sustancia, el ordenador no es una sustancia, esto para Leibniz. O sea, bien, entonces yo como me atengo a ese tipo de pensamiento cuando hablo de sustancia, algunas veces lo hago, entonces lo interesante es esta última frase. O sea, que de estos hombrecillos que van entre estos portadores de objetos, portadores
de esos objetos artificiales, unos van hablando y otros están callados. Esto es muy interesante. ¿Sí? O sea, es muy interesante y yo no creo que se haya señalado mucho, ¿no? O sea, es decir, diríamos, la propia voz es un engaño, ¿no? La propia voz, esta es la idea fuerte que quiero transmitir, por lo menos como sugerencia. Es decir, lo que yo estoy diciendo ahora es un eco que está siendo proyectado de un discurso elaborado por estos hombrecillos, ¿eh? Y lo que digan ustedes también, ¿eh? O sea, es decir, ustedes no son conscientes. ¿Por qué? Porque estamos obligados, como estamos encadenados a nuestro propio cuerpo, entonces, o sea, la sustancia, la mónada, está encadenada a su propio cuerpo, no puede liberarse del cuerpo, ¿no? Es el tema clásico del cuerpo como la cárcel del alma, ¿no? Bien, entonces, yo no tengo más remedio si hablo que hablar con esta ficción de voz, ¿eh? Pero en realidad mi discurso, digamos, está generado por estos hombrecillos y lo que digan ustedes también. Quiero decir con ello que la metáfora de la caverna de Platón no solo es de imágenes, que es como habitualmente se trata, sino también de sonidos, ¿eh? O sea, y entonces, por lo tanto, lo que decimos son ecos de esos discursos artificiales o proposiciones artificiales, palabras artificiales que son los hombrecillos quienes proyectan. Vale. Bueno, esto tiene una versión musical pues extraordinaria y bueno, que es quizá más intuitiva, y es que efectivamente, no sé, la metáfora de la caverna se aplica perfectamente, no sé, a un cine, a una sala de cine, se aplica a una sala de conciertos, a un teatro de ópera, ¿no? Entonces los hombrecillos, vamos a suponer, los instrumentistas de la orquesta, suelen estar en el foso, digamos, bajo tierra, o sea, en principio, que no se les vea, ¿no? Y entonces surge la música, entonces la música, podríamos pensar que toda la sala de conciertos, en fin, está habitada por la música, o sea, estamos en un gran espacio musical, pero no es cierto. Lo que sucede es que bajo tierra, en el foso, hay unos señores, que son los hombrecillos estos, que son los que tocan los instrumentos y nos hacen oír estos sonidos. O sea, nosotros no vemos a los instrumentistas, pero sí oímos los sonidos que esos instrumentistas, sonidos artificiales bien entendido, que esos instrumentistas proyectan sobre nosotros. Bien, y exactamente igual con respecto a los decorados, a los cantantes, la idea tan barroca, de nuevo, de que todo es un espectáculo, de que no hace falta leer a Guy Debord y su Sociedad del Espectáculo para afirmar estas cosas. Calderón de la Barca, por mencionar un autor que me viene ahora a la memoria, ya dijo que toda la vida es sueño y los sueños sueños son. Este es un autor barroco serio, o sea, que plantea por lo menos un desafío. Demuestre usted que no estamos soñando al vivir, demuestre usted. O sea, porque entonces, bien, digamos, con esto la versión musical es interesante, creo yo. Pero pasamos a la siguiente. Y bueno, entonces ya introducida un poco la metáfora de la caverna, vuelvo al tema del que iba a hablar, que es un tema, en mi caso, en fin, donde yo ya dije lo que tenía que decir hace muchos años, y ahora pues lo estoy revisitando, actualizando un poco, pero vamos, sin grandes cambios, ¿eh? O sea que tienes, como aquí hablé en Jalapa mismo, no en esta sala, sino en otro anfiteatro muy grande, hace ya 14, 15 años, y hablé del tema de los tres entornos, pues doy por supuesto que quedan los ecos de mi conferencia de aquellos tiempos, ¿no? Y que en realidad lo que voy a decir ahora es casi lo mismo, con pequeñas variaciones, pequeñas matizaciones. Son dos interpretaciones del mismo discurso, o sea, en el sentido musical del término. Bien, entonces, la idea de la hipótesis de los tres entornos es que el sistema tecnológico TIC, Tecnologías de la Información y la Comunicación, no solo es un sistema de información y de comunicación, que lo es, sino que por emergencia, eso yace una ontología emergentista en todo lo que yo digo, a partir de un cierto momento de su desarrollo de este sistema tecnológico TIC y en base a determinadas condiciones de contorno, es decir, no por sí mismo, sino pues porque hubo mucha gente que invirtió en las TIC, porque hubo muchos cibernautas que lo impulsaron, porque hubo hackers, porque a los militares les interesaban las tecnologías de la información y la comunicación, a los banqueros también, a los científicos también. Entonces se produce, digamos, una confluencia de múltiples factores que da lugar emerge el sistema tecnológico TIC y su mascarón de proa, que es Internet. Vale. Entonces yo a esto lo llamo tercer entorno, como
hipótesis, este mundo digital, como suele decirse, prefiero la denominación tercer entorno. ¿Y cuál es la idea? Pues que este mundo digital se superpone a la naturaleza, que está ahí a la salida de la caverna, y a la nuestra. Aquí hay ejemplos, no hay conexión a Internet allí, con lo cual me vale muy bien como ejemplo. O sea, nosotros aquí tenemos claramente el mundo digital superpuesto, porque tenemos el ordenador de la sala, el retroproyector, mi cueva personal, mi cueva digital, que para mí es importante, bien entendido, o sea, como es lógico, y podemos sacar todos artefactos digitales, y si nos miramos los bolsos o los bolsillos, pues podemos hacer una demostración de parafernalia tecnológica, no solo con los celulares, sino también con las tarjetas de crédito y débito. Es decir, esto es clave en mi discurso ya del 99, que las tarjetas de crédito y débito forman parte del sistema tecnológico de la información y de la comunicación, y no solo Internet. Cuando ustedes van, como lo llaman aquí en México, cajeros automáticos, lo llamamos en España también, por lo menos se entiende, uno no se conecta a Internet cuando va a un cajero automático. Se conecta a otra red. Esa red funciona también desde los años 75-76. Es la red, se llamaba entonces la red SWIFT, y sigue existiendo. La red SWIFT ha evolucionado mucho, igual que Internet, pero diríamos, curiosamente, todo el mundo habla de Internet, pero sobre las redes bancarias y financieras no habla nadie. Bueno, ahora que hubo la crisis esta de 2007-2008, de repente, y que se ha visto lo que es el dinero moviéndose a través de las redes, no de Internet, el dinero se mueve también a través de Internet, pero vamos, se mueve el chocolate del loro, o sea, digamos una cantidad ínfima, la monedilla se mueve por Internet, PayPal mueve, vamos, una cantidad irrisoria de dinero comparado con lo que se mueve a través de la red SWIFT, de la red donde hay dinero de verdad, que es en los bancos y en los fondos de inversión, donde está nuestro dinero. Me refiero a los que tenemos algún fondo de inversión, muchos de ustedes ni siquiera tendrán eso, ¿no? Pero quiero decir con ello que, y quizá pase usted a la siguiente, no, pase más y luego volvemos atrás, porque ya que he entrado en esto, la siguiente todavía, esta. Estos, ¿qué se imaginan que es ustedes estos? O sea, si tuvieran que decir. La bolsa. ¿Quién ha dicho la bolsa? Efectivamente, es la bolsa de Tokio. Bueno, pues esto es la realidad, esto es el mundo real. Esto es la nube. O sea, digamos, el dinero está en la nube. O sea, el dinero, grandes masas de dinero. O sea, los que se han dedicado a estas cosas dicen que en los 15 primeros segundos, cuando abre una bolsa, los flujos de dinero que hay gestionados por todos estos señores, que son todos ellos brokers, brokers profesionales, con unas capacidades mentales que nosotros no tenemos, o sea, una celeridad para mover las órdenes y invertir aquí en los 30 primeros segundos se hacen los grandes negocios. O sea, se hacen los grandes negocios y digamos, moviendo, bien entendido, capitales y dineros de todo el mundo. O sea, la bolsa de Tokio es una bolsa global. Entonces, esto es tercer entorno, pero no es Internet. O sea, bien, pasamos, por favor, al principio donde estaba, perdón, al principio no, sino donde estábamos antes. Bueno, entonces estamos en la hipótesis de los tres entornos. Bien, entonces, para pensar, estas cosas existen, son reales. Bueno, son reales. Son tan ficciones como las demás. O sea, es decir, porque esto está construido, ¿no? Pero esto también está construido. Entonces, si esto está construido, pues el tercer entorno también está construido por los seres humanos. Pero, sin embargo, su estructura, su topología, muchas cosas son diferentes, muy diferentes además, porque, vamos, la idea básica es que digamos, este espacio donde estamos ahora, el segundo entorno, como es esta sala o el patio de al lado, tiene interior, frontera y exterior, mientras que en Internet, en las redes financieras exactamente igual, esa topología no la hay. Es una topología de redes. En las redes no hay ni interior, ni frontera, ni exterior. Sí hay conexiones, nodos y arcos, pero es otra topología completamente diferente. Quiero decir con ello que, desde luego, no es un espacio euclídeo. Esto sí es un espacio euclídeo, Internet no es un espacio euclídeo para nada, o sea, en absoluto es un espacio euclídeo. Entonces quiero decir que tiene una estructura topológica diferente del mundo real, del mundo físico y del mundo urbano, y entonces, por lo tanto, en tanto espacio-tiempo, su estructura es tan diferente que hay que decirlo, y la idea es muy sencilla. El sistema TIC ha generado por emergencia
a partir de un cierto desarrollo de múltiples tecnologías TIC, ha generado un nuevo espacio social. Un nuevo espacio social y no solo un medio de comunicación. O sea, quiero decir con ello que las TIC, siendo tecnologías de información y de comunicación, en el momento en que se han conjuntado, hibridados, convergido, ha habido convergencia, han generado un nuevo mundo, el mundo digital, y bueno, pues esta es la hipótesis del tercer entorno. Bien, entonces el tercer entorno caracterizado de manera más precisa es un sistema tecnosocial, es tecnología, pero es social. Quiero decir que este sistema tecnológico, si no hubiera tenido aceptación social, pues no habría existido. O sea, no habría existido, no tendría esta enorme difusión que ha adquirido en los últimos 20-25 años. La estructura básica de este sistema son las redes telemáticas, las Wi-Fi, que aquí no hay, o sea, pero sin embargo sí hay, como ven ustedes, un sistema tecnológico mínimo de interconexión. Yo he tenido que venir con mi PDF, no lo reconocía este ordenador, mi pendrive, nosotros decimos pendrive, ustedes USBs me parecen. Entonces, como yo traía mi propia computadora, entonces al final con un pendrive suyo he pasado el fichero y gracias a esto se está proyectando. Quiero decir con eso que la compatibilidad entre tecnologías es la clave de la estructura del tercer entorno, del mundo digital. Bien, entonces vuelvo a la hipótesis. Este sistema tecnosocial está basado en redes telemáticas interconectadas que se superponen al mundo real, o a los dos mundos reales, que son la naturaleza, la biosfera, el campo, el primer entorno, y el segundo entorno, la ciudad, el Estado, incluidas las universidades. Las universidades son instituciones de segundo entorno, sin perjuicio de que tengan campus. O sea, tienen campus y tienen un híbrido, por lo tanto, entre primer y segundo entorno, pero aquí estamos en el segundo entorno, no en el primero, porque aquí yo no veo planta ni animal ninguno, salvo nosotros. O sea, los únicos animales que hay aquí en esta sala son nosotros, pero nosotros, como ya somos animales socializados y ciudadanos, entonces somos entidades del segundo entorno. Bien. Bueno, pues la hipótesis de estas tres, o sea, el mundo, por lo tanto, el mundo no es mundo, sino mundos. Hay como mínimo tres dimensiones del mundo en el mundo actual. O sea, uno es la naturaleza, physis, otro es la ciudad, polis, y otro es el tercer entorno, del cual les voy a hablar ahora. Bien, insisto en que no hay que confundir, esta es la clave. O sea, yo llevo 15 años, 16 años dando la murga con esta batalla, he fracasado por completo. O sea, yo estoy insistiendo, y se lo voy a decir 14 veces, que el tercer entorno es mucho más amplio, mucho más complejo, mucho más difícil que Internet, pero ustedes se van a ir con Internet en la cabeza, es su creencia y allá ustedes. O sea, pero simplemente les aviso que Internet es una ficción. O sea, cuando ustedes creen en Internet, están en una caverna. Entonces, anímense, por lo menos, a ver que hay otras cavernas, como está la caverna financiera. Recuerden la bolsa de Tokio, que eso no es Internet. Y ahí es donde fluye de verdad el dinero. Entonces, claro, y los capitales. Si ustedes piensan que el dinero es irrelevante y el capital también, entonces, bien, no le presten atención a la bolsa de Tokio. Si piensan que lo importante es comunicarse y socializarse y divertirse en las redes sociales, pues ánimo y a ello, ¿no? O sea, diviértanse ustedes y pásenselo bien, pero donde de verdad está el poder es en la bolsa de Tokio. Vamos, en la bolsa de Tokio, en las bolsas interconectadas, no en Internet. Bien. Habría más ejemplos a poner. Los videojuegos son importantísimos y por lo tanto, y no son Internet. Ahora, cada vez, estoy hablando del año 99, en aquella época las consolas de videojuegos no eran conectables a Internet para nada. O sea, hoy en día cada vez más hay juegos online, pero aún así los videojugadores, cuando van de verdad a jugar, se organizan sus grandes fiestas con ordenadores potentísimos, y juegan felices y contentos en parties, en fiestas, grandes festejos, que son un jolgorio absolutamente monumental. Lo hacen jóvenes exclusivamente, claro está, pero que se reúnen precisamente para tener una interconexión de altísima capacidad y de altísima velocidad, porque hay que jugar. Los brokers de la bolsa son los que tienen estos artefactos, los brokers de la bolsa de Tokio y de todas las bolsas, porque ellos son los que de verdad juegan. O sea, pues juegan con el dinero ajeno, o sea, con el dinero nuestro, ¿no? Entonces ellos son jugadores profesionales, especulan y son los que obtienen la rentabilidad, o sea, la rentabilidad para los fondos de inversión o para los fondos de pensiones. Entonces el gran problema, me estoy desviando un poco, pero me lo voy a
seré breve. El gran problema que hay en el mundo global es que hay muchísimo rentista, muchísimo ahorrador, hay grandes fondos de pensiones y claro, esos fondos de pensiones tienen que tener una rentabilidad, porque los usuarios de fondos de pensiones quieren esa rentabilidad. O sea, entonces, claro, la gran masa de dinero, por lo menos de los países más desarrollados, se juega en el tercer entorno, se juega, no está nunca metida en un arcón, sino siempre está en la nube, que la nube no es la del cloud computing, sino la de, no sé cómo se llamara, del banking computing, ¿no? Como lo quieran llamar, o sea, digamos, las cuentas bancarias y financieras, que no es lo que habitualmente se entiende por nube digital. Bien, dicho esto, las redes militares, claro, no son un poco de pavo. Los drones, que ahora están tan de moda, son invento militar, como en su origen también Internet, por cierto. Entonces, en este momento, yo ya lo dije ayer, yo siempre desde hace años doy por supuesto que hay un dron, porque me dijeron que los nanodrones lo puedo llevar yo, vamos, en la gafa me caben 100 nanodrones, ¿no? O sea, por suerte las cosas, digo, desde hace años, como nadie les hace caso, pues no les interesa lo más mínimo a ningún tipo de servicio, ¿no? Y entonces hablo con toda la libertad. Bien, en cualquier caso, Internet aún así es muy importante, faltaría más. Internet es muy importante y si ustedes son amantes de Internet y amantes de las redes sociales, ánimo ya a ello, porque es una buena cueva, una buena caverna, en donde se pueden hacer muchas cosas. Cavernas en donde hay, pues no sé, 500 amigos, 1000 amigos, qué barbaridad. Esto es algo sorprendente para personas de mi edad, ¿no? Nosotros con tener 15 amigos, 20 amigos ya es demasiado, ¿no? Pero, en fin, bueno, sean ustedes optimistas, disfruten de las redes sociales y ánimo ya a ello. Bueno, en cualquier caso, Internet es muy importante, pero también dentro de Internet, supongamos ahora que esta sala está conectada a Internet y yo insisto en la existencia de la cueva, la cueva personal, la cueva digital. O sea, la cueva digital, voy a sacar el móvil también, el celular, esta es otra modalidad, no son la misma cueva, o sea, es decir, no son la misma cueva en absoluto. O sea, yo tengo dos cuevas, mis tarjetas de crédito son más cuevas, o sea, yo mismo, en mis relaciones con el tercer entorno, tengo varias cuevas personales mías, no una sola. O sea, quiero decir con ello que para que ustedes hagan una idea, la estructura del tercer entorno es inmensamente barroca, porque solo por una persona, y yo no soy especialmente entusiasta al respecto ni usuario desmedido, ¿no? Pero solo una persona que tiene varias vías de conexión, varias bocas de entrada a la caverna de Internet o a la caverna de las redes telemáticas, y como eso sucede prácticamente para cada ciudadano, hay muchas personas que tienen 3 y 4 celulares ya. O sea, digamos, en España mismo ya hay más celulares que ciudadanos. O sea, y los niños, Italia y España hace unos años eran los líderes. O sea, entonces el telefonino italiano era memorable, ¿no? Entonces diríamos que, claro, los móviles, si ustedes ven, por lo menos en España, no sé aquí, me he fijado, un niño de 2, 3 años que ve un teléfono móvil, vamos, se lanza al teléfono móvil como si fuera el pecho materno. Entonces se lanza y opera perfectamente bien. El padre y la madre no tienen ni idea, ni saben lo que hacen, ni se pueden enterar. Entonces el niño o la niña aprende en la caverna, o sea, se lanza a la caverna, pero eso es el cerebro humano. El cerebro humano es tremendamente lábil, tremendamente flexible, y si se lanza a una piscina, o crece en una piscina, o aprende a nadar, pues si se lanza a un río, exactamente igual, ¿no? Pues es lo mismo, o sea, digamos, si le dejas un móvil, o un celular, perdón, o un ordenador a un niño o una niña, un videojuego, no digamos, entonces se mete en esa caverna, ahí aprende por ensayo y error, de 1000 maneras. Quiero decir con ello que hay múltiples cavernas y la estructura topológica del tercer entorno es enormemente complicada, incluida la de mi cueva digital personal. O sea entonces, con esto yo creo que ya he descrito bastante el asunto. Perdón, la idea última es muy importante. La mayor parte de Internet está oculta, del tercer entorno, la inmensa mayoría. Las redes militares no tenemos acceso, a las redes financieras tampoco tenemos acceso a nuestro cajero y solo con 14 medidas de seguridad, como mínimo, pero a lo que es el flujo del dinero, esto no,
los grandes financieros o los grandes evasores de capitales son los que de verdad usan esos circuitos, ¿no? O sea, gente relevante, no como los ciudadanos de a pie, ¿no? Bien, entonces, en Internet exactamente lo mismo. Está calculado, no sé si es el dato exacto, pero son estimaciones, son poco fiables, pero desde luego está calculado que ni Google ni todos los buscadores actualmente en el mercado juntos son capaces de explorar ni la mitad de Internet, de las URLs de Internet, ni la mitad. Quiero decir con ello que solo con Internet, el tercer entorno es muchísimo más amplio que Internet, pero solo con Internet la mayor parte ni nos enteramos, ni nos podemos enterar, no tenemos acceso a la mayor parte de Internet, de las múltiples cuevas que hay en Internet. Y me estoy refiriendo a Internet como la esfera pública, o sea, es decir, como aquello que no está cerrado, protegido, con candados y con códigos de seguridad, con criptografía. Bien, pasamos a la siguiente, por favor, pero esta idea yo creo que es importante. Entonces hago una derivación, ahora más filosófica, diríamos, a mis propias posturas filosóficas, ¿no? Es el perspectivismo, por influencia de Leibniz fundamentalmente, pero también de Nietzsche, que es un autor que me interesó mucho siendo joven, Ortega y Gasset. O sea, como mínimo hay muchos filósofos perspectivistas, pero voy a mencionar exclusivamente a estos tres. Entonces, la hipótesis de los tres entornos, aplicada al perspectivismo filosófico, lo que trae como consecuencia lógica, o sea, si afirmamos la hipótesis de los tres entornos y uno tiene una ontología epistemología, voy a decir, perspectivista, entonces vive en tres mundos. O sea, eso no quiere decir que los tres mundos estén separados, o sea, están interconectados, vinculados entre ellos, pero analíticamente es muy clara la distinción entre los tres mundos. Entonces, por lo tanto, surge que cualquier ser humano, cualquier ser vivo, cualquier sustancia, dicho en términos leibnizianos, cualquier sustancia que por buena o mala suerte le ha tocado el siglo XXI, pues en el mejor de los mundos posibles, resulta que nos tocó habitar en el siglo XXI, ¿no? Si hubiéramos habitado en el siglo XII, pues todos estos problemas no los tendríamos, ¿no? O sea, en el siglo XII no había tercer entorno, ¿no? Entonces, ni siquiera había propiamente ciudades, desde luego no existía el Distrito Federal ni existía Java, no había automóviles, no había carros. Bien, en cualquier caso, el perspectivismo es un modo de vida, o sea, vale también la noción de Lebenswelt. O sea, digamos, uno está en una perspectiva porque está encadenado a su cuerpo, volviendo a la metáfora de Platón, y entonces, digamos, está obligado a vivir el mundo de vida que le ha tocado, la época histórica que le ha tocado. Yo lo lamento, pero no, ya me gustaría estar en Grecia, o sea, y escuchar a Sócrates, vamos a suponer en el ágora, ¿no? Pero no es posible, o sea, y me gustarían muchas más cosas, ¿no? Las puedo imaginar, puedo incluso construir obras literarias, pero no hacerlas, no llevarlas a la práctica. Bien, entonces la consecuencia es que, por lo tanto, si hay tres entornos, si de verdad es cierto que hay tres entornos, entonces cada ser humano en el mundo contemporáneo puede, esto requiere por supuesto unos medios, unas tecnologías, no todo el mundo puede, no toda la humanidad está en el tercer entorno, ni muchísimo menos, va avanzando el tercer entorno y se va expandiendo, pero vamos, hasta que de verdad sea un espacio para la humanidad, no es así, y desde luego la Bolsa de Tokio jamás será un espacio para la humanidad, sino para clases sociales muy diferenciadas y de muy alto nivel. Quiero decir que en el tercer entorno hay clases y grandes diferencias sociales, económicas y de todo tipo, pero no voy a tratar esa cuestión. Entonces, digamos, nosotros, me refiero a los seres humanos actuales, contemporáneos, tenemos al menos tres dimensiones vitales, al menos, no digo que solo sean tres, pero como mínimo tres. Nuestro cuerpo de carne y hueso, al cual estamos atados, somos, y por lo tanto, si somos carne y hueso, pues no hay remedio, o sea, digamos, vivimos y moriremos, ¿no? Bien, segundo, ese cuerpo de carne y hueso tiene capacidades. Se suelen entender las capacidades siempre en el sentido optimista del término, ¿no? O sea, como capacidades crecientes, es cierto, pero todos los que tenemos una cierta edad, pues vamos percibiendo que nuestras capacidades también van decreciendo, ¿no? Entonces es muy importante tener en cuenta que el espacio de capacidades, que es una terminología de Amartya Sen, como sabrán ustedes, entonces crece para cada persona, pero también decrece, o sea, y por lo tanto
digamos, esto de los crecimientos infinitos, yo soy escéptico. O sea, es decir, hay crecimientos y es bueno el crecimiento en principio, pero no hay que olvidar el decrecimiento. O sea, y en el tercer entorno, exactamente igual. Bien, eso con respecto a nuestro cuerpo de carne y hueso. Entonces, ¿qué sucede? Que nuestro cuerpo, como somos una especie natural, o sea, procedente de la evolución natural, tenemos unas ciertas capacidades generadas pues, fisiológicas, perceptivas, comunicativas, y entonces como mínimo tenemos desde una ontología relacional, que es de la que yo parto, tenemos ante todo la capacidad de relacionarnos. O sea, somos animales sociales o políticos, como decía Aristóteles. Yo prefiero decir sin más relacionarnos, porque hay mucha gente que la relación es negativa, y entonces puede... Pero vamos, después, tenemos en términos leibnizianos, a las mónadas Leibniz les asignó dos capacidades, la de percibir y la de actuar, y en conjunto vivimos en el primer entorno. O sea, vivimos, comemos, nos alimentamos, nos nutrimos, es nuestra cueva corporal. Segundo, tenemos una cueva social, la ciudad donde vivimos, nuestro lugar de nacimiento, nuestra familia. Pongo como ejemplo el currículum vitae. En la representación de nuestra cueva social la tienen ustedes en su currículum vitae. O sea, en donde figura el nombre y apellido, es el signo principal de esta cueva, el nombre y apellidos, pero también el lugar de nacimiento, la nacionalidad, el país, la fecha de nacimiento. Yo creo que un currículum vitae o simplemente el pasaporte es una buena representación de lo que es esa caverna, que es una caverna extraordinariamente compleja, el segundo entorno. Y ahora tenemos, desde hace unas cuantas décadas ya, tenemos la nueva caverna o la nueva perspectiva de la cueva digital. Y entonces en la cueva digital pues tenemos varias conexiones al mundo digital, tenemos varios correos electrónicos, o uno solo, varias tarjetas de crédito, varias claves, unos artefactos, TIC, todos ellos, tecnologías de información y comunicación, que forman parte de nuestra identidad. Esta es la clave. O sea, la clave es que tenemos una identidad corporal, tenemos una identidad social y tenemos una tecnoidentidad, una identidad tecnológica. Y hoy en día, para andar por el mundo sin identidad tecnológica, sin tarjeta de crédito, es preferible no andar por el mundo. Hay gente que lo hace, pero se pueden tener dificultades. O sea, dicen algunos que hay algunas ciudades en donde si uno va sin tarjeta de crédito e intenta pagar en cash, puede tener a la policía inmediatamente después. En Finlandia está prohibido ya pagar con cash. O sea, en Finlandia está prohibido y esto va a ir avanzando. En Estados Unidos también está muy avanzado esto, pero en Europa va a ir sucediendo. Bueno, bien, quiero decir con ello que tenemos tres dimensiones de la vida. Tenemos una vida, pero con tres dimensiones, y dedicamos tanto tiempo a la dimensión físico-corporal, en donde nos relacionamos, etcétera, etcétera, otro tanto tiempo a la dimensión social, en la ciudad, en la universidad, etcétera, etcétera, y bastante tiempo, cada vez más tiempo, al mundo digital, la cueva digital. Bien, entonces, diríamos, dejo lo otro, la evolución. Estos tres entornos evolucionan, van cambiando, o sea, es decir, y evolucionan creativamente. Bueno, perdón, hasta ahora he hablado de perspectivas individuales, porque estaba hablando básicamente en relación a Leibniz, pero Ortega y Gasset hizo la gran aportación de hablar de perspectivas colectivas, al perspectivismo. Nietzsche también era tremendamente individualista, como es el caso de Leibniz, y Ortega no. Ortega afirma efectivamente la perspectiva individual, pero afirma también, y a mi entender es una aportación muy importante, que hay perspectivas colectivas, hay modos de ver, modos de estar en el mundo, comunitarios, o sea, y eso tiene que ver pues, con las culturas, con las sociedades. Lo dejo y sigo adelante con el planteamiento. Bueno, bien, ya hecho, de la hipótesis del tercer entorno, pues, digamos, se deduce estas consecuencias con respecto a cada persona. Digamos, las tres perspectivas y tres tipos de mundos, por lo tanto, en los cuales estamos. Cada cual es libre, bien entendido, de estar más en un mundo o en el otro. O sea, no hay una regla general. Yo cuando en 1999 el libro de los señores del aire aconsejaba, porque era una cosa que me preguntaban en todas las conferencias que daba, aconsejaba un tercio de tiempo para cada entorno. Es una vida equilibrada, armónica, es aquella que dedica un tercio de tiempo al primer entorno, un tercio de tiempo al segundo y un tercio de tiempo al tercero. Esto lo
pronosticar para el siglo XX como vida equilibrada. Hoy en día, desde luego, se dedica más tiempo al tercer entorno que a los otros dos, sobre todo, digamos, los usuarios de las redes sociales. No hay más que verlos, aunque vayan por el segundo, por el primer entorno, van con el celular, dale que te pego, y en realidad ellos mentalmente están en el tercer entorno. Físicamente están en el segundo o en el primero, pero mentalmente en el tercero. Y si se midiera el tiempo de conexión o de interacción con el WhatsApp, con las redes sociales, con Facebook, con Twitter, etc., nos llevaríamos enormes sorpresas. La curva por edades sería espectacular, diríamos que en verdad medida desde los 2 años, o sea, desde los 2 años. Y ya los niños de 2 años, si se les dejara, estarían mayormente en el tercer entorno, se abalanzarían sobre el tercer entorno. Lo que pasa es que, por suerte, están los padres y los familiares que les dicen no, o sea, y les quitan el juguete, o sea, el juguete por antonomasia. O sea, entonces, bien, dejo esta derivación y paso ya al poder. Entonces, si son espacios sociales, pues, allí donde hay polis y donde hay animal político, son politicón, decía Aristóteles, hay poder. O sea, ¿qué se le va a hacer? No voy a citar a Hobbes, o sea, porque ya hablamos el otro día de él, pero la cuestión del poder pues parece que es constitutiva de la polis y también del primer entorno. O sea, porque lo de la ley del más fuerte, del físicamente más fuerte, del que mejores garras tiene, o del que tiene el pico más duro, o digamos el rey de la selva, etcétera, etcétera, ¿no? Digamos, la ley del más fuerte pues ha sido y la del más hábil también, la del más astuto, o sea, no solo el más fuerte, o sea, la hiena sobrevive perfectamente bien en el tercer entorno, la serpiente también, ¿no? Entonces, digamos, los seres vivos han desarrollado una serie de habilidades, pero la cuestión del poder está en el primer entorno, está en el segundo, imaginemos el Estado, el poder, en fin, Foucault, todo lo que quieran ustedes, pero en el tercer entorno también, como si es un espacio social, ¿cómo no va a haber el problema del poder en el tercer entorno? Lo hay y terrible. Bien, entonces mi hipótesis es que en el tercer entorno ha surgido una nueva modalidad de poder a la que yo en aquel tiempo llamé señores del aire y ahora ya, como la metáfora que ha triunfado, es la de las redes, que llamo tranquilamente señores de las redes. O sea, es lo mismo, tanto metafóricamente. En cualquier caso, este nuevo espacio social está siendo colonizado y ya está colonizado en gran medida. O sea, es decir, no estoy hablando de futuro, ¿no? Estoy hablando de cosas que ya han sucedido y que son reales y que ustedes las pueden comprobar en cualquier conexión que hagan ustedes al tercer entorno, al mundo digital. Sin señor del aire correspondiente no acceden ustedes, o sea, salvo comunidades muy específicas, ¿no? que son, digamos, rebeldes o resistentes al poder de los señores del aire. Bien, entonces estos señores del aire, cuyos nombres en el 99 eran estos, Microsoft, Apple, Visa, American Express los incluía, pero está Nintendo también, la PlayStation también, en fin, los videojuegos, el dinero electrónico y los más visibles en aquella época eran Microsoft, Apple, se podría haber puesto también, no sé, fabricantes de microchips. En aquel momento yo ponía Nokia también. Nokia. Es interesante el caso de Nokia porque Nokia ha desaparecido. Era un señor del aire muy importante, era un señor del aire europeo, el único señor del aire europeo relevante que había. Ha sido completamente devorado por Microsoft. O sea entonces quiero decir que los señores del aire tienen peleas tremendas, luchas por el poder gigantescas entre ellos. Cuando Microsoft compra YouTube, ¿no? Es Microsoft, no, pero Google es quien ha comprado YouTube. Digamos, esto es una lucha por el poder, eso sí, se paga. O sea, y el inversor en YouTube, digamos, se hace rico, gana mucho dinero, pero, digamos, es una lucha feroz la que hay entre los señores del aire. No estoy diciendo en absoluto que los señores del aire están compinchados, no piensen ustedes en ninguna cosa conspirativa en mi discurso, ¿no? Hay una competencia durísima, feroz entre los señores del aire por el poder. Por el poder, luego explicaré un poquito lo que es el poder en el tercer entorno. Entonces, a finales del siglo XX, estos eran los señores del aire principales, algunos de ellos, y en solo una década, en 15 años, ya han aparecido otros, que son señores del aire en el sentido literal del término, y algunos ya superan a los señores del aire anteriores. Por ejemplo, Apple estuvo a punto de desaparecer, y gracias a Steve Jobs y a sus diseños, y a los móviles, y a los smartphones, etcétera, etcétera, digamos, ha renacido, ¿no? Pero Google, en cualquier caso, que comienza a surgir en el 96, Google es el señor del aire principal ahora, pues no cabe la menor duda. En aquellos tiempos era Microsoft. Yo cuando daba conferencias en aquellos tiempos en congresos
mundiales del software libre, ponían todos los radicales resistentes, ponían Microsoft Free, o sea, digamos, sin Microsoft, Windows Free, perdón, Windows Free, ¿no? Y yo les tomaba el pelo y les decía, y vuestras tarjetas de crédito están en software libre. Y claro, no había nadie que me pudiera enseñar una tarjeta de crédito hecha en software libre. Todavía no os habéis enterado de lo que es el tercer entorno y de lo que es el poder en el tercer entorno. Hasta que no haya dinero electrónico en software libre, no me creo nada del software libre. O sea, no me creo, está bien como batalla, como ánimo y a ello, pero vamos, que todavía no habéis llegado ni a los aledaños de la Bastilla, o sea, donde está el poder. Bien, entonces, dejo esto, pasó Facebook y Twitter, son los más recientes, no pongo ni el año, pasamos a la siguiente. Bueno, entonces, por lo tanto, el poder ya está repartido y distribuido, o sea, y no hay más, o sea, es decir, esto ya está hecho, o sea, ya está hecho, entonces hay batalla entre los señores del aire, y por eso yo afirmo que estamos en una época neofeudal, o sea, yo hago la comparación ya en aquel libro y la sigo manteniendo ahora, diría yo, corregida y aumentada. El poder feudal en el tercer entorno no ha hecho más que aumentar. En este momento ya no solo somos súbditos de los señores del aire, sino prácticamente a veces esclavos. O sea, no voy a hablar de esclavitud, es un término demasiado fuerte, ¿no? Pero desde luego, luego pondré un ejemplo. Bien. Entonces, esas dos hipótesis, desde mi punto de vista, insisto, estoy hablando desde mi propia perspectiva, las dos hipótesis están ampliamente verificadas y se han quedado cortas en sus previsiones. El desarrollo del tercer entorno ha sido exponencial en todo el planeta y el poder de los señores del aire ha aumentado muchísimo. La idea clave es que los señores del aire tienen más poder que los estados. O sea, y por lo tanto, enfrentarse con todos mis respetos para quien lo haga con el, no sé, voy a hablar de España, con el gobierno del pobre Rajoy, o sea, del pobre, digo pobre, es primer ministro, ¿no? O sea, no sirve de nada, o sea, este señor es un mandado de los señores del aire, en concreto de los señores del aire financieros. O sea, esto en la Unión Europea se está comprobando, vamos, los griegos en su propia carne y hueso, y por lo tanto no va a existir. Entonces voy a hablar únicamente de tres modalidades, hay muchas cosas que se podrían decir sobre el enorme despliegue del tercer entorno y del poder de los señores del aire en el tercer entorno, pero voy a hablar solo del cloud computing, de los big data y de la tecnoeducación, me centraré en el aprendizaje online, que los MOOCs, que es lo que me interesa para las universidades. Entonces voy a aligerar algo, van leyendo ustedes, lo de la nube, pues ahora voy a verlo. Es importante lo que dice Manuel Castells, interesante. YouTube da datos, además, como siempre hace Castells, en su libro Comunicación y Poder, que aconsejo estrictamente la lectura de este libro. Son solo 850 páginas, pero merece la pena, o sea, el esfuerzo. Entonces, merece la pena, es un libro imprescindible para entender lo que es el poder en el mundo. No digo que sea el único libro, o sea, pero sin duda. Bueno, en cualquier caso, la nube, pasamos a la siguiente. Perdón, dejo lo de la televisión porque en realidad voy a perder el tiempo, pero no hay que olvidar que las televisiones siguen existiendo y que tienen un poder considerable. Bueno, seguimos, pasamos a la siguiente, dejo la bolsa también. Esto es la nube, vamos, esto es la nube. Esto no es la nube, o sea, esto es un invento, esto es marketing social. Marketing social hecho por los señores del aire, y la metáfora está muy bien buscada, o sea, las cosas es uno de estos términos que suscita emociones positivas, de los que hablaba ayer, y por lo tanto es que es normal, o sea, digamos, los señores del aire tienen a su servicio a los mejores expertos en ciencias sociales, no solo a los mejores tecnólogos, expertos en ciencias de la computación, a los mejores dados a los nanomateriales, etcétera, etcétera, sino también a los mejores expertos en ciencias sociales y, por supuesto, también a los mejores filósofos. Yo no estoy al servicio de ellos y por eso soy de los malos filósofos, ¿no? Pero en cualquier caso, esta metáfora es claramente falsa. Es falsa. O sea, es decir, no hay tal cosa. O sea, lo de la nube es un invento, es un invento puramente propagandístico. En todo caso, habría nubes, o sea, no una nube. En todo caso, habría nubes. Apple tiene su propia nube, Microsoft tiene su propia nube, Google tiene su propia nube, y tutti quanti, todo señor del aire tiene su propia nube. Su nube es su feudo, que ya no es terreno. O sea, la Tierra no les interesa nada a los señores del aire, les interesa el aire, o sea, les interesa las nubes, o sea, las redes de comunicación que por donde fluyen los flujos. Bien, entonces, pasamos a la siguiente. Esto sí es la nube, esto sí es la nube. O sea,
esto sí, esto es un servidor de grandes datos, no sé cómo se llama, tiene un nombre técnico que no lo recordaré ahora, pero yo desde la metáfora mía, a esto lo llamo, en la metáfora neofeudal, lo llamo un castillo digital, un castillo porque intenten ustedes entrar ahí, a ver quién puede, a ver quién puede, o sea, no físicamente, no se trata de entrar físicamente, digamos, pasear por ahí, no, lo interesante es meterse en los circuitos, ¿no? Eso solo lo logran algunos hackers, y hay unos sistemas de protección y normalmente estos hackers sí los pillan, o van a la cárcel o son contratados por el señor de ley, que es lo más habitual, ¿no? Casi todos los buenos hackers pasan a estar al servicio de los señores del aire, como sucedía en el medievo, donde los buenos delincuentes pasaban a ser cortesanos y servidores de los reyes, duques, etc. Bien, pasamos a la siguiente, por favor. Entonces, esto es la definición del cloud computing. Esto es una definición, una canónica. Si leen ustedes esto, un modelo de computación que permite desde cualquier lugar y de modo práctico el acceso bajo demanda a través de la red a un conjunto de recursos informáticos configurables compartidos, ya ven ustedes que esto vale para Internet, pero vale para un cajero automático perfectamente. Y sin embargo, cuando se habla de la nube, no aparece el cajero automático en la foto anterior, en la transparencia anterior. Y vale también para un piloto de un bombardero, perfectamente bien, para la guerra a distancia. Bien, dejo esto. En cualquier caso, en esos enormes salones de grandes computadores, ahí la gran novedad de la nube es el almacenamiento de datos, los big data. Pasamos a la siguiente, por favor. Y entonces, ¿qué hacen? Claro, ayer hablábamos con Susan Haack de la burocracia en las universidades. Y en dichas universidades yo lo ampliaría a otro tipo de instituciones y administraciones en general, ¿no? Los estados modernos, voy a decir, están siendo ya casi obsoletos, ya van camino, no digo de desaparecer, ¿no? Pero sí de convertirse en fósiles sociales o políticos, ¿no? Comparado con la agilidad que tienen los señores del aire para gestionar los datos, para moverlos, etc. Entonces, ¿qué está sucediendo? Que la mayoría de las universidades, su gestión administrativa, su contabilidad ya la ha puesto en manos de Google, las bibliotecas también, la UNAM creo que lo hizo, la Complutense de Madrid también, desde luego, y ahora ya muchas universidades, por lo menos en España y creo que en México también, el propio correo electrónico también se está contratando o con Google o con otro señor del aire correspondiente, ¿no? Entonces, quiero decir con ello que la investigación, por supuesto, la investigación se hace con software con licencia, ¿no? Y las grandes bases de datos científicos, intenten ustedes consultar un paper suyo en Elsevier. En este momento un investigador paga 3 veces, algunos piensan que son 4 por publicar. Una, efectivamente, por publicar como tal, o sea, para que le acepten. Teóricamente hay evaluadores y en algunas revistas funciona bien, pero todos sabemos perfectamente bien que uno puede publicar en una revista de impactos y pagar tanto. Entonces, hay un mercado de las publicaciones científicas, y entonces luego Elsevier a continuación, digo Elsevier, pero podría poner otro ejemplo. Elsevier es un señor del aire también, de la ciencia. Es decir, Elsevier se ha especializado en la literatura científica y en la investigación científica, mientras que otros señores del aire pues, se han especializado en otras cosas, ¿no? Elsevier es un negocio fantástico. Empezó a comprar bibliotecas y revistas, journals, en el 2001, sistemáticamente compró journals, ¿no? Y claro, o sea, era un editor de una revista y me ofrecen dinero. El rector de la Complutense, un economista, ni más ni menos, me ofrecen dinero por los fondos bibliográficos. Y yo que ando muy mal de dinero, pues, y los fondos bibliográficos no me los quitan, ¿no? O sea, eso sí, pero me quitan la gestión de los datos, ¿no? Entonces, esta ha sido, la estrategia desde el año 2000-2001 de los señores de las nubes, y han empezado a colonizar las universidades, porque esto es así, es el término de colonizar. No toda la universidad, sino aquellos segmentos o sectores de la universidad que les interesen. La docencia no les interesaba, en el año 2000-2002 no les interesaba lo más mínimo, y fueron primero a por determinados sectores, administración, comunicaciones, investigación, publicaciones, etcétera, etcétera, y así
Y progresivamente se ha llegado ya, vamos a pasar a la siguiente transparencia, a los servicios desde la nube. O sea, esto es la terminología habitual, es aquello que convence a cualquiera que tiene, voy a decir, la desgracia, ahora que está José Antonio, de ocupar un cargo de responsabilidad en una universidad, que tiene la desgracia de tener que tomar decisiones teniendo a estos señores y a sus agentes como interlocutores. Porque ahí, claro, te enfrentas a un poder inconmensurable, o sea, y encima estás completamente bloqueado por la burocracia interna, ¿no? Con lo cual, efectivamente, estás no solo encadenado, ¿no? Sino encadenado doblemente, ¿no? en quien ocupa un cargo de responsabilidad en una universidad. Bueno, entonces hay el software como servicio, esto es lo habitual, ya digamos, el software te lo actualizan cada X tiempo y te ofrecen un servicio. El software no es tuyo, o sea, no, digamos, tú tienes una licencia de uso y punto. La plataforma como servicio, entonces tú usas la plataforma Gmail o me da igual, YouTube, ¿no? Y entonces subes cosas allí que pasan automáticamente a ser propiedad de ellos, por el hecho de haberlas subido. Siguen siendo propiedad tuya, pero pasan a ser propiedad de ellos. Yo aconsejo siempre leerse el acepto o no acepto. No lo hace nadie, hay que leerlo por lo menos una vez en la vida, porque ahí es cuando uno se entera. En España se usa una expresión es el traga. Tragar es cuando te fuerzan, cuando te torturan, ¿no? y te fuerzan a tragar lo que sea, ¿no? Te pueden hacer tragar lo que sea, ¿no? Entonces, el acepto o no acepto es un traga, un traga literal. O aceptas y por lo tanto puedes usar a continuación el software, o si no aceptas, pues allá tú, o sea, te quedas sin la posibilidad de acceso, de procesamiento de datos, etc. Bien. La propia Wikipedia distingue entre nubes públicas, privadas, híbridas y comunitarias. Entonces, Caio decía, una nube pública, pues, no sé, yo sigo manteniendo este viejo concepto ya obsoleto también de la república, la res pública, ¿no? O sea, que es como algo común a todos los ciudadanos, ¿no? Pues no, una red pública, según la Wikipedia, que no es precisamente un señor del aire, sino que más bien es una comunidad libre de usuarios y bastante aceptable, diríamos, incluso que se gestiona democráticamente, por lo importante, diríamos, cuando habla de nubes públicas, no alude a nubes gestionadas por repúblicas o estados o por administraciones públicas, ¿no? Sino a una nube computacional mantenida y gestionada por terceras personas no vinculadas con la organización. Es decir, está aludiendo a subcontratas privadas que prestan un servicio público a las universidades. Bien, quiero decir con ello, la gran pregunta es, por lo tanto, ¿en la nube hay res pública? ¿Hay república en la nube? Estoy pensando en Platón. O sea, Platón fue el inventor del término república, y seguimos, ya voy a terminar, ¿no? Porque no me has avisado, pero ya me he dado cuenta de que ya me he pasado el tiempo. Bueno, entonces, lean estos, yo creo que ya lo del trácara también ya lo he dicho, las condiciones son leoninas, léanse, esto yo por favor se lo pido, aunque no se crean nada de lo que estoy diciendo, pero miren las condiciones cuando ustedes dicen sí, acepto a cualquier software, a cualquier cosa, léanselo, porque vamos, ahí produce pánico leerse el texto y hay que pensar que ese texto no está firmando un contrato, y por la otra parte, tú o aceptas o si no nada, no tienes derecho ni a abogado defensor, ni a decir es que me lo va a mirar mi abogado, eso no ha lugar, y en cualquier caso, en el otro lado están los mejores abogados del mundo, igual que los mejores expertos en marketing, los mejores expertos en ciencia de la computación, por lo cual si uno se mete en un pleito con ellos, que no le pase nada, se arruinará en el pleito y perderá el pleito al final. Bien, entonces, había muchos argumentos por los cuales no hay democracia en el entorno, muchos. En primer lugar, yo no he visto jamás que los usuarios de las redes, que somos ciudadanos, obviamente, somos usuarios de las redes y de las TIC, los ciudadanos del tercer entorno, hayamos votado al presidente Dao. O sea, esto no, ni al presidente de Google. O sea, es decir, cuando estos señores hagan una elección democrática, instituyan incluso un parlamento, y estas normas de uso de su software sean aprobadas por un parlamento, es que confundir la democracia con las votaciones, pues esto forma parte digamos, del engaño, ¿no? O sea, diríamos, la democracia implica tres poderes separados y divididos, ¿no? ¿Dónde está el poder judicial? En la nube. Esto no hay tal cosa. O sea, hay poder judicial en Estados Unidos, como la profesora Hart nos mostró ayer, y funciona muy bien, pero el nivel de competencia de los
jueces norteamericanos en cuestiones de la nube, vamos, un señor del aire se va a Taiwán, o se va a China, o se va a donde sea, y a vivir que son 2 días, o sea, y punto. Y ahí que llegue luego, efectivamente, el juez de Minnesota a predicar con él, ¿no? Bien, surgen nuevas formas de negocio, no solo las patentes, sino el gran negocio consiste en las licencias de uso, ¿no? O sea, las licencias de uso. Dejo esto porque, bueno, lo que se produce en general es, por lo tanto, en el tercer entorno, es que los datos, la información y el conocimiento se convierten en capital, y la lucha por el poder consiste en apropiarse del conocimiento, de la información y de los datos. Perdón, y ahora voy a pasar ya al final, porque termino ya necesariamente, sino eso. Las universidades, ya estoy prácticamente unificado. Entonces, ¿qué está sucediendo con respecto a las universidades? ¿Y qué sucederá? ¿Qué sucederá? Seguro, seguro, no sé cuándo, pero seguro que sucederá con el sector primario y el sector secundario. O sea, se empieza por las universidades, como sucedió con las TICs, y luego se bajará al sector secundario, a los sistemas educativos de secundaria, y a continuación a la primaria y a la preinfantil también. O sea, entonces, por lo tanto, o sea, los señores del aire claramente han descubierto, perdón, ya lo tenían claro, que ha llegado ya el momento para ellos de ocupar, de colonizar el sector educativo. Esta es la hipótesis básica que les quería transmitir. Y han empezado por las universidades, por algunos sectores de las universidades, pero ahora ya también han pasado a la docencia, a la enseñanza online. Y esos son los MOOCs, los célebres MOOCs, ¿no? Esto es de 2008, que yo sé, es muy reciente, ¿no? Entonces ahí tienen unos datos que yo no voy a comentar, porque no. Entonces, ¿cuál es la idea clave? Que los cursos, esto es tecnociencia, tecnoeducación. ¿Por qué? Porque la educación se convierte en un negocio, que es lo típico de la tecnociencia. O sea, naturalmente que hay procesos educativos y relaciones, estudiantes, alumnos y metodología docente, y es muy importante lo que se haga en la enseñanza online y cómo se diseñan los materiales. Pero el objetivo fundamental es económico, y es de negocio como tal. Bueno, el nivel de fracaso es enorme, es del 90% del nivel de fracaso, pero si uno tiene un buen publicitario, un experto en marketing social, dice, somos la mejor universidad del mundo porque suspendemos al 90% de nuestros estudiantes. O sea, hasta tal punto somos rigurosos, ¿no? Pasamos a la siguiente, por favor. En América Latina y en España, pues esto se ha desarrollado muy rápidamente, o sea, por lo tanto ya es realidad. O sea, no sé si ha llegado a la Universidad de Veracruzana, pero seguro que el rector o alguno de su equipo ha tenido ofertas importantes de lo que yo llamo señores del aire para coger parte de la gestión, de la administración, o para probar a título exploratorio, probar algún MOOC, si no lo hay ya en la Universidad de Veracruzana. En universidades españolas desde luego lo hay. Quizá iniciativas ya de pequeños señores del aire, los señores del aire también, como Telefónica. Telefónica es un pequeño señor del aire, para los que han dicho, ¿no? Este es como un vizconde, ¿no? Comparado con los duques y con los vizcondes, demasiado. Le estoy conociendo demasiado a Telefónica, independiente que en América Latina se ha expandido bastante, ¿no? Pero claro, Telefónica pues también se dio cuenta del negocio. Esto no se hace por vocación educativa, o sea, para nada, se hace, digamos, por vocación educativa. Si se vende, el marketing se hace efectivamente con buen marketing social, ¿no? Pero el objetivo clarísimo es el business, O sea, bien, entonces en Argentina exactamente igual, y así sucesivamente. Y seguimos adelante, perdón. Entonces hay un debate sobre esto que aconsejo mirarlo, que voy a dejar la presentación, no voy a comentar esto. Pasamos a la siguiente. Mozilla es muy interesante, Mozilla Firefox, la Fundación Mozilla ha desarrollado digamos, un estándar online ya no orientado al beneficio, como es Mozilla, sino con otro tipo de valores, o sea, de valores más sociales y más educativos, el Open Pages, que merece la pena consultarlo. Han surgido también comunidades de aprendizaje en la red, o sea, que ahí les pongo una dirección. Esta información me la han proporcionado dos colegas míos, Paco Álvarez y Daniel Domínguez, de la UNED de Madrid. Pasamos a la siguiente. Ahí el marketing sigue, de todos modos. A mí esto de la Smart University, vamos, es como para ir al juzgado de guardia a iniciar un título así, ¿no? Es para ir al juzgado de guardia, produce afectos y emociones, ahora que no está Ana, ¿no? Bien, seguimos adelante.
Y concluye ya. A mi entender, el futuro de las universidades se juega en el tercer entorno, porque aparte de los problemas internos gravísimos, burocráticos, de peleas internas, comunitarias, digamos, las universidades, lo comentaba un colega aquí ahora mismo, están en el ojo del huracán y en una calma chicha. Y ya luego los filósofos ya es el juzgado de guardia, para encerrarlos a todos y de verdad meterlos en la caverna, ¿no? Están en peleas absolutamente abstrusas sobre cosas completamente irrelevantes cuando lo que si yo me puedo equivocar, faltaría más, pero le estoy dando cómo veo yo el mundo, ¿no? Cuando lo que está sucediendo es esto, o sea, digamos, la realidad es esto, y no por el contrario los debates entre filósofos analíticos en concreto sobre cosas completamente escolásticas. Bien, la clave es, en este momento, el almacenamiento y control de los datos de los usuarios. Esto está clarísimo en Facebook y en Twitter. En Facebook y en Twitter, también en Google, o sea, digamos, yo como soy resistente, aunque de todos modos, pues, claro, te llevan al huerto necesariamente, te llevan forzosamente al corralito en el sentido tradicional del término, digamos, procuro no dar mis datos, ¿no? O sea, pero aún así los obtienen, y sin problema ninguno, o sea, tienen unas múltiples tecnologías, entonces igual no los he dado yo los míos, pero los he dado un amigo mío, entonces me ha hecho un flaco favor, ¿no? Porque entonces a continuación me llega la publicidad, me llega de todo, entonces me dedico la mitad del tiempo a borrar mensajes y ficheros, ¿no? O sea, miran ustedes el tiempo que dedican a borrar, ¿no? O sea, entonces, digamos, los MOOCs son masivos, ¿no? Pero la publicidad también es masiva y los mensajes desde los señores de la ley son masivos a millones de personas, a millones de usuarios. Bien, el control de los datos, o sea, el capital está en los datos de los usuarios. Bien. Desde luego, los señores de las nubes son los que disponen de esos datos, tienen artefactos informáticos computacionales extraordinariamente brillantes y útiles para gestionar esos datos, obtener información. No me refiero a perseguirle a uno, que también, que dado el caso, ¿no? O sea, en este momento eso es obvio que lo pueden hacer, ¿no? Pero lo que les interesa no es eso, a los señores del aire, eso le puede interesar a la policía, o al servicio de seguridad, o a la agencia de inteligencia de turno, ¿no? Pero, y entonces esto obtienen los datos porque llegan a los pactos, el poder político llega a los pactos con el poder económico del que estoy hablando, a ellos lo que les interesa son los segmentos de mercado, porque son los que marcan el futuro. Entonces, claro, si uno tiene los datos de los estudiantes y sus correos electrónicos, bueno, o sea, el rector correspondiente tendría que pedir 5 o 10 veces más de dinero, porque si de verdad aporta los datos de sus estudiantes. Pero claro, ahí está, digamos, el mercado de futuro, ¿no? Y ese es el objeto de la batalla principal, ¿no? Es cierto que los jóvenes, ante la fuerza de la caverna digital, es tan bella, tan extraordinaria, se socializa uno tanto, tiene tantos amigos, es el mejor de los mundos posibles, en el sentido de la iniciativa. Inventen ustedes lo mejor, que tenga millones de personas encantadas, firmando sin leer contratos en condiciones leoninas y encima con emociones y con afectos y enseñando, sacando las fotos. Claro, las fotos estas quedan archivadas cuando estos chicos y chicas lleguen a ocupar cargos de responsabilidad en empresas, en gobiernos, etc., les dirán, oye, tú te acuerdas de tu juventud como era, ¿no? O sea, o estás a nuestro servicio o te sacamos esto y te hundimos la carrera. Bueno, esto antiguamente se llamaba chantaje, pero ahora se buscará un término mucho más friendly para hacerlo. Bien, entonces quiero decir con ello que, y con esto sí que termino ya, que a las universidades clásicas les han salido unos durísimos competidores en los propios señores del aire. Apple está creando su propia universidad. No le interesa toda la universidad, no es universidad, eso ya no se le puede llamar universidad. Yo por eso en el libro Entre Cavernas dedico un apartadito diciendo que el término universidad es ya el concepto como universidad es ya tiempo pasado, que hay que hablar de pluriversidades, en fin, no voy a entrar en ese debate. Entiendo que las universidades clásicas les han salido duros competidores en el tercer entorno, que las universidades clásicas tradicionales, las académicas, ¿no? Pocas de ellas sobrevivirán, las que ya están en estas cosas, pues Harvard, en fin, algunas de ellas, y las demás se quedarán, diríamos, pues eso,
como había la distinción entre sustancias primeras y sustancias segundas, ¿no? Habrá universidades primeras y universidades segundas, entonces ya estamos en ello, o sea, ya estamos en ello, con la hipótesis adicional por mi parte de que las universidades de primera categoría de la Champions League, por decirlo en términos europeos futbolísticos, de la Champions League estarán gestionadas directamente por los señores del aire, o sea, y no por un rector elegido, por los estudiantes, por los profesores, por el claustro académico o por el gobernador del Estado, me da igual, o incluyo también a las universidades privadas en esto, o sea, no me refiero solo a las universidades públicas, sino la Pontificia de Salamanca, por ejemplo, al rector lo nombra el Papa, teóricamente, ¿no? Entonces, la Pontificia de Salamanca será otra de las que se vaya al garete, ¿no? O sea, vamos, salvo que el Papa, que es muy hábil, pues haga un pacto con un señor del aire, entonces el poder religioso y el poder actual, y yo creo que la Iglesia Católica lo hará, porque, vamos, de hecho ha sobrevivido muchos siglos y lo seguirá haciendo. Muchísimas gracias.